¿Cuáles son los principales síntomas de las hernias discales y qué tratamientos o terapias hay para solucionarlos? Muy atento porque empezamos. Pues básicamente, antes de nada, sí me gustaría explicarte con esta maqueta que tengo por aquí por casa qué es una hernia discal, por qué se produce una hernia discal y a partir de ahí qué síntomas pueden aparecer, sobre todo si tú eres una persona a la que por una resonancia magnética, una prueba de imagen médica, le han diagnosticado una hernia discal. Antes de nada, como te comento, sí me gustaría explicarte brevemente tanto qué es una hernia discal como una protusión, ¿vale? Entonces, cogiendo la maqueta, tenemos que entender que la protusión es, por así decirlo, el hermano pequeño o una lesión, entre comillas, un poquito más suave de lo que es una hernia discal, ¿vale? Para que lo sepas y lo tengas muy en cuenta, si, como te digo, en una resonancia magnética te han hecho, pues eso, te han hecho una resonancia, te han hecho alguna prueba y te han detectado que tienes, pues, una protusión o incluso una hernia. La protusión no es en absoluto grave y, de hecho, casi todas las personas, más del 80% de las personas, tenemos protusiones discales y en general no hay ningún tipo de problema por tener una protusión discal, ¿vale? O al menos el dolor que puedas tener en la zona lumbar no viene por tener una protusión, ¿vale? Con respecto al tema de la hernia que comentábamos, imagínate que esto es un hueso de la espalda y esto es otro hueso de la espalda, ¿vale? Que se conocen como vértebras, seguro que lo has escuchado alguna vez. La vértebra L5, por ejemplo, S1, L5 de la última vértebra o el último hueso de la zona lumbar y S1 el hueso del sacro, ¿vale? Y entre un hueso y otro, para evitar que se rocen, para evitar que haya contacto y que pueda haber problemas, hay una cosa que se llama como el disco intervertebral, que es como si fuese, imagínate, un cojín que evita que, por ejemplo, cuando estamos aquí sentados en el sofá, evita el contacto o evita el roce entre una parte del cuerpo y la otra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo, por ejemplo, hago mucha presión aquí por diferentes motivos, como puede ser el hecho de haber tenido, imagínate, un accidente con el coche, de haber tenido una caída con la bicicleta, de haberme tropezado, por ejemplo, cuando estaba corriendo, u otra serie de circunstancias, cuando hay mucha presión, lo que va a pasar es que, no sé si se verá por aquí, es que parte de lo que tenemos aquí, parte de la almohadilla, parte de este cojín, sale hacia afuera, ¿vale? Dentro del cojín, imagínate que esto es como si fuese el típico caramelo que nos tomábamos cuando éramos pequeños, la típica chuche que mordíamos y explotaba en la boca como un líquido, una gelatina, por así decirlo, y nos daba esa sensación de frescura. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Si hacemos mucha presión, imagínate que esto es el caramelo que estábamos hablando antes, la parte roja, y estos son mis dientes. Yo hago mucha presión aquí y lo que pasa es que me explota o sale, entre comillas, entiéndelo por la buena parte, sale entre comillas ese liquidito, que ves por aquí, se forma como una especie de bola, que es el líquido que hay dentro del disco intervertebral, ¿vale? Se llama como núcleo pulposo, por si quieres saber el nombre más técnico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos una hernia discal, pueden darse diferentes grados o diferentes niveles de hernia discal. Es decir, hay hernias discales, entre comillas, más grandes o más graves y hernias discales más chiquititas, más pequeñas y, entre comillas, menos graves. ¿Por qué te digo entre comillas? Porque a día de hoy, a nivel científico, ya se ha estudiado mucho el tema de las hernias discales y afortunadamente, incluso las grandes, las más graves, como te decía, se pueden curar o se pueden reabsorber por sí solas sin necesidad de operación, sin necesidad de cirugía. Y como te comentaba, básicamente la hernia discal es como una situación, un escalón superior o el hermano mayor de una protusión discal. ¿Qué es una protusión discal? Pues simplemente imagínate que yo cojo un boli, como si fuese un cuchillo, y yo le hago una rajita por dentro, yo le hago una rajita a este almohadón, a este cojín, a este disco intervertebral. Es simplemente eso, una rajita, una fisura que hay dentro del disco, pero no es, como te digo, no es algo de lo que haya que preocuparse ni que suponga ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué síntomas principalmente suelen tener las hernias discales? Pues hay casos y casos porque, por ejemplo, hay personas que yo me he encontrado y de hecho he hablado con muchas que tienen hernias discales porque les han aparecido en una resonancia magnética, en una tomografía o en una radiografía y no tienen síntomas, ¿vale? Puede darse el caso de una persona que tenga hernia discal y es bastante frecuente y no tenga ningún tipo de síntoma ni ninguna limitación en el día a día. Por ese mismo motivo es importante diferenciar entre los síntomas y la lesión o, en este caso, la hernia discal que tengamos. No por tener hernia vamos a tener síntomas o no por tener dolores o síntomas vamos a tener hernia discal. Son dos cosas distintas. Puede darse el caso de que haya hernia y dolor, puede darse el caso de que haya hernia y no haya ningún síntoma. Cuando tenemos síntomas o cuando tenemos una hernia con síntomas, ¿qué síntomas podemos tener? Principalmente dolor en la espalda baja,
dolor en la zona lumbar, dolor en los glúteos, dolor incluso en las piernas, incluso en algunas situaciones un poquito más especiales podríamos tener ligeros hormigueos, imagínate en la zona de las piernas que bajan hacia el gemelo y al pie, podríamos tener incluso calambres, en algún momento pinchazos, ¿vale? Esos suelen ser momentos o situaciones más particulares, más especiales. Lo más normal si tienes una hernia es que tengas dolor en la zona lumbar, dolor en el coxis, por ejemplo, dolor en el glúteo, dolor en la pierna, algunos hormigueos, y en situaciones un poco más graves, que en este caso sí que es cierto que quizás se debería de operar o habría que pasar por cirugía, lo que se conoce como síndrome de cola de caballo. ¿Qué es el síndrome de cola de caballo? Pues una situación en la que esta hernia discal, que es un poquito más grande, pinza tanto el nervio ciático, que por si no lo sabías, esto amarillo de aquí es la médula espinal, y esta raíz, no sé si ves como este brazo, esta mano, sería el nervio ciático. Cuando se pinza, cuando se aplasta, se atrapa por una hernia discal el nervio ciático, por aquí, y es una situación un poco más grave, se produce lo que se conoce como síndrome de cola de caballo o de caudequina. ¿Qué síntomas tiene este síndrome de cola de caballo por hernia discal? Principalmente pérdida de fuerza en las piernas, es decir, imagínate que yo me quiero levantar de la silla o me quiero levantar de la cama y no tengo la suficiente fuerza para hacerlo porque mis piernas no me responden. Otro de los síntomas, tengo adormecido de manera frecuente o incluso diaria y constante, tengo adormecidas las piernas, es decir, las tengo durmiendo, que eso estaría bastante relacionado con la pérdida de fuerza. Es una situación bastante complicada, bastante grave, que si la estás viviendo, pues lógicamente ya sabrás cómo se sufre o cómo se siente. Y por último tendríamos el síntoma de incontinencia urinaria, es decir, que tienes pérdida de la sensibilidad de los esfínteres. Por resumirlo, que te haces pipí o popó sin que puedas aguantar o retener tanto el pipí como el popó, ¿vale? Entonces, eso es una situación, es verdad, bastante más complicada, lo del síndrome de cola de caballo por hernia discal, y son situaciones en las cuales podemos probar a hacer ejercicio, podemos probar distintos tratamientos, como por ejemplo también pastillas, reposo, etcétera, etcétera, pero lo más normal es que necesitemos operación o que la cirugía sea la mejor alternativa para solucionar ese problema, y una vez pues nos operemos y demás, no tengamos ni incontinencia, no tengamos ni el hecho de pérdida de fuerza y no tengamos las piernas dormidas. Eso sería lo más habitual. Y en esos casos de síndrome de cola de caballo, yo sí que es verdad que te recomiendo ir al traumatólogo primero o incluso al neurocirujano directamente, y si puedes operarte, seguramente vas a notar bastante mejoría o bastante beneficio. En los casos en los que tengas una hernia discal y tengas síntomas como dolor en la zona lumbar, aunque sea un dolor intenso, que tengas dolores en los glúteos, que tengas, por ejemplo, esos hormigueos, pero que no tengas ni incontinencia urinaria, ni pérdida de la fuerza, ni pérdida de la sensibilidad o piernas dormidas, en ese caso yo en lo personal no te recomiendo que te operes o que pases por cirugía en absoluto, porque pueden haber incluso más riesgos o más contraindicaciones por el hecho de operarte que los beneficios que vas a tener si pasas por cirugía y te quitas la hernia discal. Además de que algo que tienes que tener en cuenta es que no por operarte va a desaparecer ese problema, es decir, hay muchas personas que se han operado y siguen teniendo el mismo dolor o incluso han aparecido nuevas hernias discales. Entonces la operación a priori no te garantiza nada, puedes quedar mejor, puedes quedar igual, puedes quedar incluso peor, y esto es algo que tienes que tener en cuenta. Lo primero, por las contraindicaciones que tiene per se, y por otra parte porque obviamente una operación no es algo barato, es normalmente bastante caro. Entonces, los síntomas ya los hemos comentado y qué tratamientos se deben llevar a cabo. Si tienes síndrome de cola de caballo, yo sí que te aconsejo que te operes. Si tienes los dolores típicos de la zona lumbar, glúteos, hormigueos, dolores de pierna, dolores de gemelo incluso, yo te recomiendo que priorices o que antes de operarte o de pasar por cirugía, que trates de llevar a cabo ejercicio, ¿vale? Ejercicios que estén adaptados a tu situación, adaptados al dolor lumbar y a la hernia discal que tú tienes, a ese problema, y con el paso del tiempo lo más normal es que no solo el dolor mejore, sino que los hormigueos desaparezcan, al igual que los calambres, que los pinchazos, que te vayas encontrando mejor y que por tanto la hernia discal incluso se pueda curar o reabsorber. ¿Por qué? Porque en base a los estudios científicos ya se ha podido comprobar que más del 80% de las hernias discales con el paso de los meses y de las semanas se curan o se reabsorben, ¿vale? Sin necesidad de operación, sin necesidad de cirugía. Entonces esto es algo que tienes que tener en cuenta. Salvo en los casos graves de síndrome de cola de caballo que hemos comentado antes, la mayoría de las hernias discales con el paso de los meses se van a curar o se van a reabsorber. Pero para favorecer que esa hernia se cure o se reabsorba, debemos hacer ejercicio, debemos caminar, debemos cuidarnos, debemos dormir bien por las noches, debemos controlar el estrés que podamos tener en nuestro día a día, porque el estrés y la inflamación también
favorecen que la hernia discal se mantenga y que no se cure. Entonces, si podemos dejar de estar estresados con meditación, con agradecimientos, con pensamientos positivos y con distintos tipos de herramientas, muchísimo mejor. Y en cuanto al ejercicio, yo te aconsejo que hagas sobre todo respiraciones diafragmáticas o abdominales, que hagas ejercicios de movilidad de las articulaciones, no estiramientos, y ejercicios de fuerza de la musculatura. Esos son los tres principales tipos de ejercicio que yo te recomiendo para que puedas aliviar, mejorar, reducir los síntomas de la hernia discal: dolor lumbar, dolor de glúteos, acroileitis, dolor de piernas, gemelo, hormigueos, etcétera, etcétera, y que también haya más probabilidades de que la hernia discal se cure o se reabsorba, ¿vale? Así que quiero dejarlo por aquí porque ha sido bastante información, espero que te haya quedado todo perfectamente claro, espero de corazón que te haya servido de ayuda, y si tú precisamente quieres mejorar los síntomas de la hernia discal, como el dolor lumbar, como el dolor de ciática, como los hormigueos, y poder curar o reabsorber tu hernia discal precisamente, haz clic en el enlace que tienes en la descripción de este vídeo para unirte a la comunidad gratuita de Espalda Sin Dolor, que es una comunidad de WhatsApp donde a diario compartimos consejos que te pueden ayudar de corazón mucho, tanto para mejorar la hernia discal, para que se reabsorba, como para aliviar y reducir los síntomas típicos de dolor, hormigueos, etcétera, etcétera, y que llegue un momento en el que no te sientas como una persona de 80 años, que puedas hacer una vida completamente normal. Así que si tú también estás interesado en mejorar y aliviar todos esos síntomas y poder contribuir a que la hernia se cure o se reabsorba, haz clic en el enlace que tienes en la descripción de este vídeo y podrás acceder de manera totalmente gratuita, a la comunidad de Espalda Sin Dolor. Así que, de corazón, muchas gracias por estar en este vídeo, espero que te haya servido y nos vemos en el próximo. Adiós.